Días, jóvenes y señoritas. Vamos a iniciar, como les comenté la anterior semana, un nuevo tema que es límites y continuidad, que estaríamos entrando ya a lo que es cálculo. Y simplemente es recordarles que la próxima semana, a esta hora, tendremos nuestra primera evaluación práctica presencial, en la hora de teoría, en la facultad, ¿verdad? Hasta lo que viene a ser similar al primer parcial. Sin embargo, incluye todo lo que es funciones, ¿no? Hasta funciones de fracciones racionales, ¿no? Eso quería un poco comentarles antes de iniciar con nuestro nuevo tema. A ver si, un momentito. Lo vamos a grabar también por si acaso. A ver, ¿se escucha y se ve, jóvenes? Se escucha por lo menos. Estamos compartiendo. Sí, ingeniero, buen día. Buen día, gracias. Bueno, aquí tenemos lo que es límites y continuidad, como tema ya número 8. ¿Cómo definimos el límite? El límite de una función es L, es decir, es un valor, quiere decir, cuando el valor de la variable independiente tiende a un valor A, ¿no? Tiende a por si acaso, un valor A. Matemáticamente, se representa de esta manera. Es decir, el límite, abreviado, de cualquier función va a ser igual a un valor L cuando la variable, en este caso la variable independiente, de una función, ¿verdad?, tiende a un valor A. Esta leche tiende a un valor A. Entonces acá está, diremos, la demostración. El límite de f(x) es L cuando x tiende a A. Sí, este símbolo ya lo conocen. Para todo, esta es una letra griega epsilon. Es el incremento en y. Mayor que 0. Existe un delta, que es el incremento. Existe un delta mayor que 0, ¿no? Este epsilon, es decir, es el incremento en y es el incremento en x. De tal manera, tal que, dice, nosotros llevamos este límite al primer miembro y lo trabajamos en valor absoluto, que hemos visto en desigualdades, de tal manera que fx menos L va a ser menor que epsilon y va a ser mayor que su opuesto negativo, en este caso epsilon. ¿Ya? Ya saben resolver esta inecuación en valor absoluto, menor al positivo y mayor a su negativo, ¿no? Resolviendo esta ecuación, es decir, doble desigualdad, que ya tienen conocimiento, aquí estamos sumando en otras palabras L a todos los miembros y me queda que la función en y, es decir, en la variable, va a estar entre ¿qué? Entre y menor o igual que L al límite más epsilon y el límite menor epsilon. Por si acaso, estamos hablando de décimas, es decir, incremento de una décima, 2 décimas, diremos, o 10 décimas, por así decirlo. El incremento de epsilon son valores pequeños. Lo mismo resolvemos que el valor absoluto de x menos a va a ser menor a delta y digamos, mayor a 0 cuando resolvemos esta desigualdad. O bien que hemos aprendido x menos a mayor a delta y mayor a su menos negativo, ¿no? A su opuesto negativo, resolviendo, sumando a el valor de a, que es este valor acá, literalmente,
A va a ser a más delta y a menos delta, ¿no? Igual que acá, igual delta es un pequeño incremento, ¿no? Estamos hablando del orden de décimas, si quieren. Entonces, gráficamente demostramos esto. Yo tengo una función y, tengo aquí x, mis coordenadas en el plano, digamos. Y vemos que, es decir, acá está el valor de a que hemos mencionado, ¿no? Es el valor de a. Estoy colocando así, de esta manera. Aquí se encuentra ese valor de a, que lo voy a resaltar. Y aquí está el valor del límite, ¿sí? Esto está amplificado, por si acaso, ¿no? Es bien cerquita, pegado al valor de a. Acá corresponde a menos delta, y acá está más a delta. Y este valor, está el valor exacto del límite en este punto, que lo estoy poniendo un punto vacío, que corresponde para a, el valor de L, ¿no? Este es mi gráfico de mi función, cualquier curva, ¿no? Entonces acá tengo igual para en y, L más epsilon, que está acá amplificado, y L menos epsilon, vuelvo a repetir, está muy cerca abajo. Entonces diremos la interpretación del límite, es decir, el límite va a ser este valor L cuando exactamente valga A, ¿verdad? Es lo que dice la definición del límite. Ustedes me dirán, pero ¿por qué tanto si directamente tenemos acá? Es que puede haber que tengamos límites indeterminados y para este punto hay una interrupción para este valor y que debemos levantar esa indeterminación, ¿no? De tal manera para continuar con los siguientes puntos. Es decir, acá puede producirse una interrupción que nos va a dar un valor desconocido que vamos a ir analizando más acá. Igual, tenemos algunos teoremas, ¿sí? El límite de una constante va a ser igual a la misma constante, aunque x tiende a a. Por más que x tienda al infinito o al menos infinito, el límite de una constante va a seguir siendo c. ¿Bien? Es decir, que vamos a ir viendo. Luego tengo un teorema 2, el límite de una constante por una función, la constante puede salir delante del límite, como coeficiente. Si ustedes ven, delante del límite, ¿por qué? Porque el límite de la constante, por este teorema 1, ¿no? Cuando tengo el límite de una suma de funciones que tienen algún valor, va a ser a la suma de los límites de cada función, ¿no? Entonces puedo distribuir el límite. Igual en el caso del producto va a ser al producto de los límites, ¿no? De igual manera puedo tener un cociente, como vemos en el teorema 5, f de x sobre g de x, cuando x tiende a, el límite va a ser para el numerador y el límite para el denominador de la función, cuando g de x es diferente de 0. Entonces tenemos acá algunas demostraciones de límite, por ejemplo, demostrar límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado, que es igual me pide el límite de x igual, cuando x vale 3 para este cuadrado. Si ustedes ven es y igual a x al cuadrado, esta es mi función, f de x acá. Y si yo gráfico, esta va a ser una parábola con vértice en el origen, ¿no? Esto pueden ser por GeoGebra o lo que sea, directamente ese gráfico. Y me dice para este valor, ¿no? Es este valor, dice. Y me dice para epsilon, un valor pequeñito, este epsilon, que es el incremento en y, como vemos el gráfico, va a ser igual, demostrar, ¿no? Que va a ser igual a 9. Es fácil, ¿no? Yo reemplazo acá, 3 al cuadrado, obviamente que va a ser igual a 9, ¿no? Me está pidiendo esa demostración. Si ustedes sacan aquí, el límite, cuando vale x3 sería 9, ¿verdad? Entonces, acá lo que está haciendo, la definición que hemos hecho, f de x menos L, sabemos que el límite vale 9, menor epsilon. La función a qué es igual. La función va a ser igual a x al cuadrado, ¿no? El límite 9. Sabemos resolver es decir, tengo acá x al cuadrado menos 9 igual a epsilon.
El valor absoluto, en este caso, puedo descomponerlo, como ya saben, digamos, manteniendo su valor absoluto, x más 3 y x menos 3, ¿no? Es decir, puedo descomponer en factores, x al cuadrado menos 9, y sería x más 3 y x menos 3, que ustedes ya conocen, ¿no? Que sean en paréntesis, ahora se mantiene, diremos, en valor absoluto. Despejo este valor absoluto de x menos 3, va a ser igual a epsilon sobre x más 3, ¿no? Hasta ahí, diremos. Luego lo mismo hago para x, este x, en la definición, a lo traigo aquí a x menos a, o f de x menos a, lo mismo, menor que delta, es el incremento en x, ¿no? Que hemos aprendido. Luego analizan esto en detalle, de tal manera que tengo esto, ¿no? Me doy un valor simplemente para verificar. Dice, si delta valiera 1, entonces tengo que x menos 3 va a ser igual a 1, ¿no? Resolviendo esto, ya saben que es menor o igual en este caso a 1, porque está tomando 1, y mayor a su opuesto negativo, ¿no? Doble desigualdad, suman más 3 a todos los miembros, me queda aquí que es 2, y aquí menor o igual, que está poniendo aquí, ¿no? Pues acaso este es menor o igual a 4, ¿no? Y prueba para el 4, diremos, ¿cuál va a ser el incremento más pequeñito? Entonces aquí tendría E sobre, si damos el valor de 4, vale 7, ¿no? Este denominador, el valor absoluto de 7 va a ser 7, y tengo epsilon séptimos, ¿no? Bien pequeñito, porque epsilon estamos tomando para ser 1. Dice, en la primera desigualdad en X se elige 4, extremo superior del intervalo obtenido en la segunda desigualdad. Estamos eligiendo este 4, ¿no? Al resolver esta desigualdad. Simplemente está explicando, ya que así la expresión delta será la más pequeña posible, lo más cercano, diremos, a lo más pequeño posible en realidad, ¿no? Sin embargo, tendrán valores de delta el supuesto de acotar delta igual a 1 y el cálculo de epsilon sobre 7. El definitivo valor de epsilon será el menor, es decir, puedo tener yo para 1, diremos delta, voy a tener epsilon séptimos que hemos calculado acá. Luego tengo para el otro valor, ¿no? Que es 0.1, epsilon 0.1 entre 7, ¿no? Corresponde eso. De tal manera que el valor de delta va a ser, como está dando acá, epsilon entre 7, fíjense que es 0.014, es decir, décima, centésima, ¿no? Muy pequeño, entonces en realidad 14 milésimas, ¿no? Si hablamos en este término. Entonces acá tengo, diremos, gráficamente cómo interpreta para este valor delta. Aquí es un valor muy cerca, ¿no? Estaría muy amplificado, es decir, aquí vendría 3 delta, ya saben que vale, le suman al valor de A, que es 3, 0.014 sería 3.01, por así decirlo. Bien chiquitito, fíjense, esta es una décima, este es más chiquito. 3.0114 aquí, digamos, sería 2.99 y así, ¿no? Podemos determinar igual que acá. Para este valor es 9. Epsilon sería, es amplificado, 301 y aquí 2.99, ¿no? Para completar, digamos, el epsilon. Eso ustedes lo van a tener para graficar. Igual tengo, me da esta función y ahí x al cuadrado más 3, también es una parábola. Y me dice que haga mediante la definición que demuestre que este límite es igual a 45, ¿no? Evidente es igual a 45, ¿no? Porque ustedes reemplazan acá 5 al cuadrado, 25, más 3 por 5, 15, más 5 me da 45, ¿no? Entonces, simplemente para demostrar, hace lo mismo que he hecho ya. F de x menos L, menor que epsilon, ¿sí? Acá ya saben que la función es todo este valor, menos 45. Está haciendo aquí la suma, 40.
lo descompone en dos factores. Si ustedes ven 8, pero manteniendo su valor absoluto, 8 por 5, 40. Sumado 8, y restado con 3, menos más 3x, despeja x menos 5, que es lo que nos interesa, de aquí sale, ¿no? X tiende a 5, 5 pasa este miembro, y sería menos, ¿no? Lo que hemos hecho para delta. Entonces despejo eso y me queda esto. Y hacemos lo mismo, ¿no? X menos a igual a delta. X menos 5 menor que delta. Nos damos para un delta igual a, digamos, a 1, como hemos hecho. Resolvemos esta inecuación, doble desigualdad, y me queda entre 6. Digamos, si toma el valor, este valor, reemplaza, va a ser epsilon entre 14. Igual, procedemos igual que en el anterior ejercicio, ¿no? Y sabemos que epsilon va, acá, digamos, nos vamos a dar seguramente un valor acá. No. Igual, acá nos podemos dar epsilon igual a 0.1, diremos a una décima, y sabemos cómo, y podemos graficar para hacer el mismo análisis anterior. Entonces ustedes dirán, ¿por cuál problema? Si ya está listo y no necesitamos demostrar, pero sin embargo, podemos tener indeterminaciones y no indeterminaciones. Estas operaciones conocidas son para un valor a mayor que 0. Es decir, son operaciones que podemos resolver, son conocidas, y tenemos operaciones, o tenemos también indeterminaciones. ¿Qué son las indeterminaciones? Son operaciones desconocidas. Por ejemplo, siempre hemos manejado 0 más 0 sigue siendo 0, 0 menos 0, todo esto, ¿no? Por ejemplo, si tienen una cantidad por 0, va a ser o sumado, aquí es por si acaso un poco borroso, esto es suma, a más 0 va a ser las propiedades que ya conocen ustedes, aquí es una suma, acá es una resta, sigue siendo a, acá es un producto, un puntito, a por cualquier cantidad por ser 0, acá si ustedes ven 0 sobre una cantidad, va a ser igual a 0, pero a ver, si ustedes me hacen 0 sobre 0, ya es diferente, ¿no? Después a sobre 0, estamos incorporando esto, una cantidad sobre 0 va a ser igual a infinito, 0 elevado a una cantidad a, esto es a, lo remarco, esto es a, va a ser igual a 0, y y una cantidad a la 0, cualquier cantidad a la 0, salvo alguna excepción, va a ser igual a 1. ¿Qué pasa en las indeterminaciones? Si ustedes hacen lo que veíamos acá, siempre y cuando a sea diferente de 0, ¿no? Acá por si acaso. Porque si fuera 0, es una indeterminación. Y representamos con una interrogante, ¿no? Es decir, la operación desconocida es 0 sobre 0. Igual, diremos, acá si tengo 0 a la 0, lo que os decía acá, ¿dónde está 0 a la 0? No hay, no importa. Si hacen 0 a la 0, les va a dar error, ¿no? Es decir, es una operación desconocida, ¿no? Es decir, esta base no puede ser 0, ¿no? Aquí, digamos, es A, la constante, además nos define que A, en este caso, está siendo para A positivo, ¿no? Por si acaso. Entonces aquí, diremos, este A es a la 0, esto es 0, esto es A. A la 0, cualquier cantidad de 0 es igual a 1. ¿Qué pasa si A fuera 0? Ya es una operación desconocida, ¿no? Igual con infinito. Entonces, esta es la base para manejar, digamos, nuestros límites, ya sea de operaciones conocidas o desconocidas. Infinito más infinito es igual a infinito, el producto sigue siendo infinito, el exponente infinito de infinito sigue siendo infinito, no hay ninguna variación. Por si acaso aquí no es dos veces infinito, no, nada que ver, ¿no? O acá infinito al cuadrado, no existe eso, el infinito es infinito, ¿no? Infinito más o menos una constante sigue siendo infinito, infinito por
una constante también va a seguir siendo infinito. Si al infinito le dividimos cualquier constante, sigue siendo infinito, pero fíjense acá. Si una constante le dividimos entre el infinito, va a ser 0. Es tan insignificante cualquier cantidad frente al infinito que va a seguir siendo 0. Infinito elevado a un exponente a, cualquiera va a seguir siendo infinito. Es interesante. A al infinito va a seguir siendo infinito, siempre y cuando esta base sea mayor que 1. ¿Qué ocurre al infinito cuando a es menor que 1? Estamos hablando de décimas de fracciones. Va a ser 0, ¿no? Es decir, si ustedes ponen, por ejemplo, 0,1 al cuadrado, va aumentando, ¿no? 0,1 al cubo, cada vez más chiquito, ¿no? De tal manera que a, una constante al infinito, va a ser 0. Estos dos van a tomar en cuenta para resolver algunos límites, ¿no? Y acá si sumamos, restamos, no nos afecta nada. Incluso al infinito, si le dividimos entre 0, sigue siendo infinito. Obviamente 0 entre infinito sigue siendo 0. Acá 0 al infinito va a ser 0. Y algunas funciones trigonométricas, algunas funciones trascendentes, como lo han llamado bien. Por ejemplo, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, tangente 0 es 0, cotangente 0 infinito, para conocimiento general, ¿no? Secante de 0, 1, cosecante de 0 infinito. Acá, esto ya nos puede servir para nuestras funciones logarítmicas, ¿no? Logaritmo de 0 en cualquier base, o en este caso en base 10, está hablando, va a ser menos infinito. Ya saben que el logaritmo de 1 en base 10 va a ser igual a 0, ¿sí? Igual en cualquier base se aplica eso, ¿no? Logaritmo de a la a, base a, 1, y logaritmo de infinito sigue siendo infinito. Fíjense acá, el logaritmo de 0 menos infinito, y el logaritmo de infinito sigue siendo infinito. Entonces, estas indeterminaciones, lo que vamos a hacer, diremos, cuando tengamos que ver gráficamente lo que sea, hacer una interpretación gráfica en algunos casos, cuando tenga 0 sobre 0 va a ser una operación desconocida, por eso colocamos con un signo de interrogación, operación desconocida, y que debemos levantar la indeterminación dependiendo del caso, mediante algún procedimiento matemático, ya sea de factorización, desarrollo, racionalización, que ustedes ya saben, o una combinación de esos métodos, ¿no? De resolución para levantar las indeterminaciones. Igual, infinito sobre infinito no se simplifica, ¿sí? Va a ser una operación desconocida, ¿sí? 0 por infinito también desconocido, infinito a la 0 también desconocido. Acá fíjense, infinito menos infinito, no vamos a usar todas, vamos a hacer las más importantes. Si al infinito es este infinito también es desconocido porque o sea, es una operación desconocida. 1 al infinito también viene a ser una indeterminación, fíjense, tan grande es el infinito, por más que 1, digamos, a la 1000 sigue siendo 1000 o 1, pero en el caso de 1 al infinito es una indeterminación. Y lo último que les comentaba, ¿no? Entonces introducen en su calculadora y dicen 0 elevado a la 0, les va a dar error, ¿no? O en este primer caso también, que pueden verificar, 0 sobre 0 les va a salir error, ¿no? Entonces son operaciones que ustedes ya las han conocido, ¿sí? Aquí tengo algunos límites especiales, dice, que aunque den alguna indeterminación por procedimientos matemáticos o artificios, desarrollo del binomio de Newton y demás, llegamos a este valor conocido que nos sirve para resolver otros límites. Es decir, límite de 1 más x a la 1 sobre x, cuando x tiende a 0, había sido igual a e. Si ustedes reemplazan el 0, acá, a ver, mentalmente tienen 1 más 0, 1. Aquí es 1 entre 0, infinito, ¿no? Es lo que hemos visto, ¿no? Una constante sobre 0 es infinito. Por eso voy a retroceder acá, simplemente para ver dónde está
0 sobre cualquier, una constante sobre 0 es infinito, ¿no? Estoy aplicando acá, diremos, mentalmente. Una constante es 1, es infinito. ¿A qué es igual 1 al infinito? El resultado de todo esto, si reemplazamos el límite, es una indeterminación. Pero, sin embargo, es un límite especial que por algunos artificios me va a dar igual a E. Este que ya conocen, el número de Euler, 2.71, 82, 83 y demás, ¿no? Todos estos son indeterminaciones, pero que por artificios llegan, que son límites especiales que nos van a resolver, que van a resolver otros límites. Cuando tengamos esta situación, va a ser igual a E. Cuando tengamos una constante, por ejemplo, acá, esto más lo voy a hacer, dice cuando X, aquí por si acaso, tiende a 0. A la 0. ¿Cuánto es A a la 0? Una constante a la 0, ¿a qué es igual? Es un valor, es una constante, es 1. ¿Vale? 1 menos 1, 0. Si reemplazamos acá por 0, va a ser 0 sobre 0. Fíjense, 0 sobre 0, ¿qué es? Una indeterminación. Pero que por desarrollo, diremos, algunos artificios, hemos llegado a que va a ser igual. Todo este límite, que es una indeterminación, en otras palabras, va a ser igual al logaritmo de A. En este caso, igual 1 más 1 sobre X. Cuando X tiende aquí ya al infinito, va a ser igual a E. Este tiende a 0, E a la X también es una determinación. En este caso, cuando veamos una situación de esta forma, va a ser el resultado 1. ¿Ya? Otro gran límite y de gran aplicación es el límite de f de x. Algunos usan delta x. Este h es el incremento en x. X más h menos la función original sobre h. Cuando x tiende a h, esta es la definición, el concepto de derivada, que algunos ya se han adelantado, cuya simbología es derivada de y respecto a la diferencial, o si quieren, diferencial de y respecto a la diferencial de x, que también cuando es la primera derivada, alguna bibliografía lo hace como, también esto es igual, si digamos, que vamos a ver después de este tema como y', ¿no? La primera derivada. La segunda derivada, 2y. Pero esta es, diremos, la definición de que se introduce para resolver algunas derivadas usando límites, ¿no? Este límite, ¿no? De esa función y que llegamos. Esos son límites especiales que vamos a ir abordando y que nos va a servir en nuestra tabla para resolver otros límites y también de repente algunas indeterminaciones. Entonces pasemos a ver el caso 1, que dice 0 sobre 0, que es igual a una operación desconocida. ¿Cómo hacemos la resolución? Factorizar expresiones desarrolladas, ¿no? Podemos factorizar por cualquier método, incluso si son de grado superior, podemos utilizar acá lo que hemos ido Ruffini, ¿sí? Digamos lo que hemos utilizado. También otro, desarrollando expresiones factorizadas, podemos desarrollar. Otro, racionalizar. ¿Cómo racionalizamos cuando estamos en este caso? Multiplicando por su conjugada, ¿no? Es decir, puede ser la conjugada del numerador, del denominador o de ambas, que vamos a ver, ¿no? Y al hablar de combinación de las anteriores, puede ser que tenga que primero racionalizar y luego factorizar, o algo así, ¿no? Entonces, ya pueden intervenir varias situaciones. Entonces, con eso me da un ejemplito que estamos acá, son ejemplos que tienen de Chungara, que dice límite de x al cuadrado más 6 más x menos 6 sobre x al cuadrado cuando x tiende a 2. Si reemplazamos, ya no colocan el límite, ¿ya? Esa aclaración. Aquí ponen el valor de la variable. 2, 6, hacen las operaciones y me sale 0 sobre 0. Que hemos determinado que 0 sobre 0 es una operación desconocida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo aquí factorizar. ¿Saben factorizar? X más 3 por x menos 3. En el denominador igual hayan los factores, factorizan. X menos 2, x menos 1, simplifican, ¿no? Al simplificar estoy levantando la indeterminación. ¿Qué me queda?
límite de x más 3 sobre x menos 1 cuando x tiende a 2. Una vez que he levantado la indeterminación, reemplazo el valor de 2, entonces acá ya no colocamos el límite, eso quiero que vean bien. X vale 2 más 3, x2 menos 1 y me queda 5, ¿no? Entonces ahí ya está resuelto el problema. ¿Cómo interpreto lo que hacíamos? Límite de f de x sobre g de x en este caso, ¿no? Cuando x tiende a 2, un numerador sobre un numerador había sido igual a 5, ¿sí? Entonces, pues, podemos ver esa situación. Luego tengo lo mismo, cuando x tiende a 3, me da una indeterminación, reemplazo, simplifico y me queda esto. Una vez que he simplificado, he levantado la indeterminación, ya no existe, ya no va a ser 0 sobre 0, y directamente reemplazo el valor de 3 por x, ¿no? Y que me sale menos 1/6, ¿sí? Entonces, acá tengo una cúbica, pueden usar su fin y lo que quieran, fíjense, es eso. Aquí es x a la quinta, también puedo cualquier método de factorización, x a la quinta menos 1, x al cubo menos 1, reemplazo 0, 0 sobre 0, factorizan el numerador, aquí simplemente un solo factor, obviamente que pueden hacer más operaciones, y luego tengo ese resultado. Aquí, en otros casos, fíjense, tengo 1 más x al cuadrado menos 1, si reemplazo va a ser 0 sobre 0, ¿sí? X tiende a 0. ¿Qué está haciendo acá? Lo que está haciendo, esto va a ser primero igual, levantamos, igual límite. Estoy desarrollando este binomio. Cuadrado del primero más el doble producto, todo. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí estoy desarrollando este cúbico, ¿no? Entonces, fíjense, para levantar la indeterminación, ¿sí? A ver, acá, por ejemplo, ¿cómo, a ver, podemos ver en el anterior? Bueno, en un gráfico podemos interpretar, vamos a ver si más adelante hay esa situación, ¿no? Gráficamente, ¿cómo podrían ver? Entonces, aquí simplemente les quiero mostrar hasta esta parte. Estos ya son con raíces. Con raíces, ¿qué debemos hacer? Debemos racionalizar, ¿no? Acá, que quede claro, aquí que está haciendo es una resta, me da 0 sobre 0. Y aquí, ¿qué está haciendo? Igual, cuando x tiende a 2, obviamente tiene que ser la demostración, porque en nuestra práctica va a haber límites donde no haya indeterminación, ¿sí? Entonces aquí va a ser, digamos, el cubo del primero menos el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, y así, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo, que es este desarrollo, que ustedes ya saben. O lo pueden hacer por partes, ¿no? Multiplicar 3 veces x menos 1, y aquí llega esto, ¿no? Y luego factoriza una vez que ha desarrollado esto, se factoriza aquí, x menos 2 es lo mismo que esto. Si ustedes hacen ese producto, van a llegar a esto mismo, ¿no? Por si acaso, para que puedan ver, ¿no? Aquí hay una operación, diríamos, menos 1 es menos 2, por si acaso que ya saben, está simplificando. Aquí lo que les decía, está desarrollando a menos b al cubo, ¿no? En este caso es x, b1, que ustedes ya pueden ver. Entonces acá, lo que sí, digamos, vamos a dejar esto todavía. Estoy trabajando con raíces. Es decir, aquí debo racionalizar. ¿Cómo racionalizamos? Multiplicando por su conjugada, ¿no? Por ejemplo, acá, la conjugada del numerador, ¿cuál va a ser? Y me da además, debo verificar, ¿no? X vale a, 0 sobre 0. La conjugada del numerador, ¿qué va a ser? Raíz de x más a, raíz de x más a, porque debo multiplicar como si estuviese multiplicando por 1, ¿no? Tanto el numerador como el denominador. Luego hacemos algunas operaciones que luego vamos a ver esto, no quiero correr. Estamos muy bien en avance.
Aquí tengo con raíces en el numerador y el denominador. Debo multiplicar por la conjugada del numerador y por la conjugada del denominador, por si acaso, ¿no? Y así voy a tener varios casos que lo vamos a ir viendo con más calma esta parte. Igual acá tengo otro con raíces, ¿sí? Aquí ya tengo con raíz cúbica donde vamos a ver algunos artificios también para resolver. Sí, aquí también tengo otros, varias raíces. Lo voy a mantener esto para... Bueno, todavía esta es la primera parte de lo que es... también voy a presentar, como en otros casos, algunas resoluciones de las prácticas a enviar. Lo voy a realizar. Entonces, tenemos eso, ¿no? Entonces, vamos a dejar para la siguiente clase trabajar con raíces, es decir, racionalización, tanto para raíces cuadradas como para raíces cúbicas, digamos también, que intervienen artificios que es un poquito más complicada. Después vamos a ver también algunos límites. Recién estamos viendo el caso 1, ¿no? Vamos a ver unos 3 casos o 4 casos de las indeterminaciones, cómo se resuelven los diferentes límites, ¿no? Eso era lo que, por esta clase, a ver, y decirles de que esta tarde lo pueden disponer para estudiar práctica de la siguiente semana. No vamos a tener ese periodo cortito de clases hoy, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, pueden hacerlo. Buen día, Giselle. Adelante. Sí pueden, Giselle. Se puede. No, sí, hasta funciones fraccionarias. Por si acaso no entra, ¿no? Todavía límites. Bueno, el segundo parcial va a ser de funciones. ¿Hasta dónde hemos dado nuestro primer parcial? Hasta funciones cuadráticas más. No, hasta funciones lineales, ¿no? Entonces, el segundo parcial es a partir de funciones cuadráticas adelante, hasta donde hagamos un corte. Pero sí, la primera versión práctica es hasta funciones fraccionarias. Todo lo que hemos visto en el primer parcial y completan lo que hemos visto esta última parte, ¿no? De sus prácticas, hasta funciones fraccionarias, como dice Giselle Laura. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buen día. De nada, Giselle. Si alguien más estaba por ahí. Buen día, ingeniero. Buen día, dime. Cuando hizo la demostración, ¿el delta es un valor arbitrario que se toma, ingeniero? Esa parte no entendí. Sí, es un valor pequeño que resulta, diremos, una vez que nos damos ese valor delta, una vez que nos da un valor, diremos, de epsilon. Epsilon es a ver, un valor muy pequeño, igual que y lo que queremos tener también es un delta muy pequeño, ¿no? A partir de esa demostración. Por ejemplo, en ese ejemplo nos da epsilon de una décima. Y ese valor de delta, para primero poder sacar algún valor, se da un valor aleatorio. En este caso se da 1, ¿no? Y luego realmente determina el valor de epsilon, que podemos verlo enseguida. A ver, vamos a eso. Acá diremos, esta es una función cuadrática, simplemente para demostración. Epsilon igual a 1. Acá no hay ningún problema. Me dice que el valor de delta va a ser epsilon séptimos, el más pequeño posible. Que aquí está, ¿no? Respecto a 3. De tal manera Ingeniero, que para esta demostración se da delta, toma un valor de 1, resuelve este límite, un valor, digamos, sí, ¿no? Aleatorio. Entonces, da el 4, de tal manera que
Si diera el número 2, por ejemplo, sería más pequeñito, ¿no? Sería epsilon quintos. Y este valor muy pequeño, en valor a décimas. No sé si se entiende. Sí. Disculpe, ingeniero, creo que no está compartiendo pantalla. Ah, oye, puchilla. A ver, vamos a ver. Sí. Si no, no se va a entender nada. ¿Está justo eso? Me pide simplemente demostrar, ¿no? Ya sabemos, obviamente, que va a ser 9, ¿no? Reemplazando directo, como hemos ido viendo. Acá estamos demostrando, tenemos, me da un epsilon, generalmente es un valor muy pequeño. En este caso está tomando como una décima, de tal manera que, digamos, si es 9, y a 9 les restamos 0.1, sería 8.99, ¿no? O epsilon sería 9.1. ¿No? Bien cerquita, estos son valores amplificados. Sabemos resolver ya hemos visto, es decir, la función va de x al cuadrado menos l, que es 9, que está diciendo de tal manera que obtiene que delta debe ser epsilon séptimos. Primero, que este valor que estamos dando a delta, que es x menos 3, que viene de acá, por eso despejamos, va a ser epsilon sobre x más 3. Se da un valor aleatorio, se da una unidad simplemente para reemplazar este valor de delta, ¿eh? Entonces, de tal manera que nosotros sabemos resolver esta desigualdad en valor absoluto que hemos visto, y me sale que es igual. Resolviendo esta doble desigualdad, me queda que x va a ser menor o igual, por si acaso, a 4 y mayor que 5. ¿Para cuál de los valores delta sería el más pequeño? Para 4, porque a epsilon, que es 0,1, debo dividirlo entre 7, son en pocas palabras para no dar tantas vueltas, ¿no? Porque en otro caso sería epsilon quintos, ¿no? Si reemplazo por 2, 2 más 3, 5. Entonces tengo aquí epsilon séptimos, es decir, 0.014. Fíjense, bien pegadito, más pegadito que incluso amplificado que E. Ese es el objetivo, digamos, porque que esté en definitivo, el valor de delta será el menor, ¿no? Porque puedo tomar también para un valor posible de x2 para determinar mi valor de delta. Eso es, diremos, la definición de límite, cómo se demuestran los límites. Se ha podido observar esto, ¿no? Igual lo plantean en el siguiente ejemplo que pueden terminar de resolver, pero la base es esa que les he mostrado. Disculpe, Inge. Sí. Antes de que deje de compartir el documento, f de x menos l siempre va a ser menor que epsilon o varía al caso. Sí, siempre. Siempre. Está bien, gracias por la aclaración. A ver, ahorita voy a ver. Aquí está. F de x menos L menor que epsilon. X menos A menor que delta. ¿Ya? Ya saben resolver estas dobles desigualdades. Epsilon es el incremento, un incremento pequeño en Y, en el eje de las Y, ¿no? Y delta en el eje de las X, ¿no? Es decir, es un delta, diremos, un delta X que conocen ustedes como ese triangulito, algo así. Es el incremento en X, un delta. Incremento en Y, incremento en X. ¿Alguna otra pregunta? Esas son definiciones, ¿no? Lo que hemos ido viendo. Gracias, ingeniero. A ver, aquí, a ver, ¿cómo me resolverían lo siguiente? Vamos a ver esto. A ver, si les dijera, a ver, y un gráfico más, simplemente para interpretar, a ver si lo pueden realizar esto. A ver, un ejercicio, diremos. Voy a aprovechar esta espacio en blanco que se puede escribir acá. Un ejercicio. Ejercicio 1, ponemos. ¿Cómo sería el límite
Me lo van a copiar, entonces lo voy a mandar de x al cuadrado menos 1 y me van a graficar además. En los otros no les voy a pedir que grafiquen, ¿no? Simplemente para poder ver sobre x menos 1 cuando x, a ver, me van a graficar y me grafican esto, sí es y, ya saben que y en este caso, ¿quieren? O que es igual a f de x, ¿no? Es igual a x al cuadrado menos 1, ¿no? Para graficar si quieren, entre x menos 1. A ver, gráficamente van a encontrar exactamente a qué valor cuando x tiende a 1. A ver, si aquí lo voy a adelantar. Si reemplazamos el límite, ¿qué tengo en el numerador? 0, ¿sí? 1, ¿qué tengo en el denominador? 0. Entonces, esto pueden descomponer, ya saben, ya pueden hacerlo, descomponer en factores, ¿no? Levantan la intervención y algebraicamente hallan, pero quiero que me grafiquen, que se den unos cuantos puntos para ver cómo es el gráfico, a qué gráfico corresponde, hay una pequeña trampita, y que gráficamente, lo que van a resolver este límite, también gráficamente me hallen ese valor. Lo van a tener, si quieren, a ver, anótenlo. Ahí tardamos en enviarles. A ver, anoten un ratito de la pantalla. ¿Está? ¿Está Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Bueno, entonces, aquí vamos a quedar ya esta tarde, lo van a disponer para estudiar funciones, ¿no? No nos vamos a conectar en el Meet. Lo vamos a guardar para enviar. ¿Alguna otra consulta? Vamos a tener igual como siempre bastante, una vez que vayamos terminando, vamos a tener muchos ejercicios, ¿no? Por si acaso, en esta parte me baso en límites de lo que es Víctor Chungara, de la docente de la UNSA, ¿ya? Que es apuntes de cálculo 1, y si alguien tiene interés ahí en la Calama, ¿no? Cualquier cantidad, las últimas ediciones, todo eso, ¿no? Apuntes de cálculo 1, de Víctor Chungara, docente de la UNSA de La Paz, ¿no? Que es muy didáctico y muy bueno. No estoy haciendo propaganda, Fonseca. Si es que pueden. A ver, entonces quedamos ahí, jóvenes señoritas, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana. Directamente. Gracias. Hasta luego. Tenga bonita mañana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, Gracias. chao a todos. Hasta Chao, luego. jóvenes. Chao, señoritas. Chao, jóvenes. Chao a todos.